Hoy vamos a hablar de los ataques del Islam, pero más que hablar de los atentados que han realizado últimamente en Viena y en Niza, en Francia, vamos a hablar del trasfondo del Islam. Es decir, ellos van a continuar haciendo esto. ¿Por qué? ¿Y es en realidad esto el Islam? Todo esto lo vamos a responder hoy en ¿Qué pensaría el Padre Pío? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, Bajo el Auxilio del Padre Pío. El mundo está consternado en estos momentos. Hay ataques de los musulmanes en distintos países, Francia y Austria de manera especial. Y yo quiero leer la noticia que da Actual, que es un portal español y que habla del cardenal Sará, es decir, el cardenal Sará ante los ataques de Niza, que fue lo que dijo. Antes yo quería, anunciar también que en Viena el ataque de este musulmán o de estos musulmanes dejó 5 muertos que atacaron cerca de una sinagoga. Y ante esos hechos salen los musulmanes y los gobiernos musulmanes, algunos de esos gobiernos, a decir que ellos están contra el terrorismo. Yo podría decir simplemente que el Islam es eso. Pero yo no podría, ser nadie para decir eso. Vamos a verlo más en profundo. La noticia de Actual habla sobre Niza. Y para resumirla dice: el ataque en la Basílica de Nuestra Señora de Niza en Francia se produjo a las 9 de la mañana. El asesino decapitó al menos a una de sus víctimas, 2 mujeres de edad avanzada y el sacristán del templo fueron las víctimas. El asaltante entró en la iglesia y gritó Alá Akbar, es decir, Alá es grande. O sea, evidentemente era un musulmán y estaba cometiendo este acto de terrorismo, evidentemente por su religión. Ante todo eso, el cardenal Sará sale, recordemos que el cardenal Sará es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, es africano, de Guinea, y él nos dice lo siguiente sobre el Islam. Dice: el islamismo es un fanatismo monstruoso. O sea, ya las palabras del cardenal son bastante fuertes. Debe combatirse con fuerza y determinación, y él agrega, porque no se detendrá. O sea, no detendrá su guerra, dice él exactamente, no detendrá su guerra. Aquí es un cardenal de la iglesia que nos dice esto sobre el Islam. Podrían salir otros obispos y demás a decir algo contrario, diciendo que el Islam tal vez sea una religión de paz y otras cosas, pero el cardenal aquí da un argumento muy interesante, porque él no habla como un obispo que está contrariando a otros y contrariando evidentemente a los musulmanes, sino que él dice: lamentablemente los africanos lo sabemos demasiado bien, porque los bárbaros son siempre enemigos de la paz. Aquí entonces el cardenal Sará dice que el Islam es barbarie y ellos son enemigos de la paz. Es decir, el Islam de por sí es enemigo de la paz y es bárbaro. Occidente, ahora Francia, debe entender esto. Recemos. Entonces hay algo que no hemos entendido. La raíz del asunto también está en que no hemos entendido qué es el Islam. Y a todo esto el Padre Pío nos enseñaba algo que para nosotros es una directriz, y es que fuera de la iglesia no hay salvación. Eso lo vimos durante la novena del Padre Pío, si no me equivoco, el 8º, el 9º día, donde el Padre Pío nos dice eso: la iglesia es la única fe verdadera en la que está nuestro Señor y la que nos lleva al cielo. Entonces quiere decir que las otras religiones son falsas, y por ser falsas evidentemente están llenas de errores. Ahora, ¿qué errores? Vamos a ver qué pensaba San Juan Bosco sobre el Islam. Y aquí cito a San Juan Bosco porque es un santo y es uno de los grandes santos de los últimos siglos, y él sobre el Islam es bastante claro, además porque él lo está hablando con unos niños, y por tanto lo que él les dice a los niños, pues imagínense si se les dice a ellos, qué se podría decir para nosotros. Antes de entrar a esa materia, yo quería recordarles que si ustedes se suscriben al canal, le dan a la campanita y lo comparten, inmediatamente están inscritos para la Santa Misa de este mes de noviembre, que aún no se ha podido realizar.
entonces van a estar inscritos a esa misa. Ustedes y todos los que reciban este o cualquier video del canal van a estar en esa Santa Misa de manera gratuita. Lo único que tienen que hacer es inscribirse en el link que está aquí abajo, que los va a llevar a la página. Ustedes llenan allá sus datos y esos son los requisitos. Después de haberse inscrito es suscribirse al canal en el botón rojo que está aquí abajo, darle a la campanita y compartirlo. Y simplemente con eso están ya en la Santa Misa. Y recuerden que el me gusta es pedirle perdón al Padre Pío su bendición. Bueno, este artículo es El Islam según Don Bosco, que fue escrito por el señor Luis Eduardo Dufo, un argentino miembro de nuestro grupo, y lo saco de la página de nuestro grupo en Perú, que se llama Tesoros de la Fe. Entonces, vamos a ver, él hace aquí una conversación. Aquí el señor Luis Dufo está citando un libro sobre San Juan Bosco y él hace aquí como un diálogo. Entonces, padre, hijos, ¿cierto? Está hablando él con los futuros salesianos. Entonces, en ese diálogo dice San Juan Bosco: padre, por padre, digamos, es como es un diálogo, entonces habla él. Por mahometanismo se entiende una colección de máximas tomadas de varias religiones, las cuales al ser practicadas llegan a destruir cualquier principio de moralidad. Ya las palabras de San Juan Bosco son graves, porque quiere decir que ellos no tienen moral. Tanto es así que en el mismo Corán, el libro de los musulmanes, se dice que ellos pueden mentir con tal de que la causa del Islam pueda vencer. Es decir, que si ahorita los musulmanes salen tal vez a decir que esos hechos de terrorismo no están bien, en realidad pues nosotros no podríamos saber si es verdad, o más bien podríamos sí saber que es mentira, porque ellos tienen que mentir para que la causa del Islam vaya adelante. Vamos entonces adelante. Entonces sigue San Juan Bosco diciendo: sería demasiado largo referir lo que la historia cuenta de este famoso impostor de Mahoma. Los niños le preguntaron por Mahoma. Lo que voy a referirles es solamente quién era él y cómo fundó su religión. Mahoma nació en una familia pobre de padres gentiles en el año 570 en la Meca, en la ciudad de Arabia, poco distante del Mar Rojo. Hambriento de gloria y deseoso de mejorar su condición, anduvo vagando por muchos países y llegó a ser agente de una comerciante viuda dueña de caravanas que traficaban con Damasco, que enseguida lo desposó. Era tan astuto que supo aprovecharse de su enfermedad y de su ignorancia para fundar una religión. Padeciendo de epilepsia, afirmaba que sus caídas frecuentes eran otros tantos arrebatamientos para tener coloquios con el ángel Gabriel. Aquí San Juan Bosco nos está dando un histórico, porque si nosotros queremos entender el Islam necesitamos saber de cómo nació. Los niños de San Juan Bosco le preguntan, entonces le dicen: ¿qué impostor engañar a la gente de esa manera? ¿Cómo habrá también intentado hacer milagros para confirmar su predicación? O sea, ¿habrá también intentado hacer milagros? Y dice San Juan Bosco: Mahoma no podía hacer milagro alguno en confirmación de su religión, porque no era enviado de Dios. Solo Dios es autor de los milagros. Pero dado que se vanagloriaba de ser superior a Jesucristo, se le pidió allí mismo que hiciera milagros a la par que Jesucristo. Altivamente respondía que los milagros eran hechos por Jesucristo y que él fue suscitado por Dios para restablecer la religión por la fuerza. Ahí ya vemos un punto, por la fuerza. No obstante ello, se vanagloriaba de haber hecho uno, y decía que habiendo caído un pedazo de la luna en su manga, una reverenda estupidez, él había sabido repararla. En memoria de este ridículo milagro, aquí es San Juan Bosco el que lo está diciendo, ¿no? Él habla ridículo, llama a Mahoma. Los mahometanos tomaron por divisa la media luna, por eso el símbolo de los musulmanes es esa media luna. La religión de Mahoma consiste en una monstruosa mezcolanza de judaísmo, de paganismo y de cristianismo. El libro de la ley mahometana es llamado el Corán, que quiere decir la recitación. Le preguntan entonces a los niños: esto me parece impresionante. Si Mahoma era ignorante y no hizo ningún milagro, ¿cómo pudo propagar su religión? Dice San Juan Bosco: Mahoma propagó su religión no con milagros o con la persuasión de las palabras, sino por la fuerza de las armas. Religión que, favoreciendo toda suerte de libertinajes, en poco tiempo hizo de Mahoma jefe de una formidable banda de salteadores.
Con ellos recorría los países de Oriente ganándose a las gentes, no con insinuarles la verdad, ni con milagros o profecías, sino que por único argumento alzaba la espada sobre las cabezas de los vencidos, gritando, o creer o morir. Aquí vamos viendo el perfil de esta religión que es el Islam, que se nos presenta a veces como una religión de paz. Aquí es San Juan Bosco el que nos habla, no soy yo. Y es exactamente esto lo que es el Islam. Lo que ellos están haciendo en Europa es invadir Europa, ellos están conquistando Europa. Y bueno, ya hay lugares donde son mayoría, en la misma Europa, en España, en Inglaterra, en Francia. Y dentro de poco, pues, ellos tienen la cabeza a las cruzadas, es decir, ellos están en una guerra. Y esa guerra, pues, nosotros estamos perdiendo esa guerra. Porque mientras ellos saben que nosotros somos enemigos, porque somos cristianos, nosotros no. Creemos que en realidad ellos son buenos, que no va a pasar nada, y sin embargo siguen habiendo atentados y atentados. Y incluso el padre de, si no me equivoco, de Niza o de una o de Viena, no recuerdo en este momento, no tengo aquí la noticia, ustedes me disculparán, pero el padre decía, nosotros debemos de dejar de combatir a los musulmanes con velas y flores. Es decir, tenemos que actuar y actuar de verdad. En ese sentido, pues lo que este padre dice es muy cierto. Ahora bien, los niños le preguntan algo que nosotros como devotos del Padre Pío, digamos, es lo que más nos interesa. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la iglesia cristiana y la mahometana? Es decir, entre nuestra iglesia, que es la única verdadera, y la iglesia de Mahoma, ¿no? La religión de los musulmanes. Entonces San Juan Bosco dice estas palabras, que son las últimas que voy a leer. La diferencia es enorme. Mahoma fundó su religión con la violencia y con las armas. Jesucristo fundó su iglesia con la palabra de paz, sirviéndose de los pobres, sus discípulos. Aquí hay una cosa interesante, mientras Mahoma con las armas y un grupo de vándalos va a conquistar el mundo, nuestro Señor lo va a hacer con unos pobres hombres que son los apóstoles, o sea, columnas de la iglesia, venerados en todo el mundo, pero ellos eran unos pobres pescadores, ahora colectores de impuestos, etcétera. Eran hombres muy sencillos. Mahoma fomentaba las pasiones. Jesucristo mandaba a negarse a sí mismo. Mahoma no hizo ningún milagro. Jesucristo hizo muchísimos milagros a plena luz del día y en presencia de innumerables multitudes. Las doctrinas de Mahoma son ridículas, inmorales y corruptoras. Las de Jesucristo son augustas, sublimes y purísimas. En Mahoma no se cumplió ninguna profecía, en Jesucristo se cumplen todas. En suma, la religión cristiana, en cierta manera, hace al hombre feliz en este mundo, para elevarlo después a los gozos del cielo. Mahoma degrada y envilece la naturaleza humana, y cifrando la felicidad en los placeres carnales, reduce al hombre al grado de los animales inmundos. Estas son las palabras de San Juan Bosco. ¿Qué quiere decir entonces todo esto? El Islam va a continuar atacando. El Padre Pío, que nos enseñaba que la fe católica era la única verdadera, nosotros estamos en un momento en el que el Islam quiere dominarnos y nosotros dudamos de que eso sea así, o sea, dudamos de que nuestra fe sea la única verdadera, y esa duda que no la tenía el Padre Pío, que la tenemos ahora nosotros en el mundo moderno, incluso hasta se predica desde los púlpitos, lo cual digamos no es entendible de ningún modo. Sin embargo, estamos en esa situación. Oración, penitencia, vigilancia, como dice nuestro Señor en el Evangelio, confianza, como nos pide el Padre Pío, pero ante todos estos hechos debemos conocer lo que es realmente el Islam, así como todos los enemigos de la Iglesia, pero de manera especial ante estos acontecimientos, pues he querido leer estas palabras de San Juan Bosco acerca de los musulmanes. Esto es importante para que nosotros sepamos que en el mundo realmente hay maldad y que hay gente que es realmente mala. Y mala hasta dar su propia vida, entregar sus recursos a esa causa, etcétera, etcétera. Es decir, ellos se dan completamente para el mal. Eso también es un llamado para nosotros, porque nosotros somos buenos. La historia la hacen los justos. Dios mira a los justos. Dios, si no hubiese ningún justo, Dios destruiría la tierra. Así es lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia. Si eso es así, quiere decir que nosotros debemos ser realmente justos. ¿Y cómo podemos ser justos? Una de las maneras es haciéndonos partícipes de este canal, compartiendo los videos, dándole me gusta, comentando, etcétera, etcétera, porque eso va a hacer que sigamos creciendo, que conozcamos
a otras personas, o que mejor dicho, otras personas conozcan al Padre Pío, que conociendo al Padre Pío se ratifiquen en la fe, que conozcan que la fe católica es la única verdadera, que vuelvan a frecuentar los sacramentos y ya de una manera más activa, así como yo les decía, los malos a veces dan incluso su vida, o sea, estos musulmanes se suicidan. Nosotros al menos dar sacrificios, penitencias. Una de esas penitencias es un ejemplo entre muchos, pero esa penitencia que hacen los miembros de este canal cuando hacen parte del grupo de los hijos protegidos del Padre Pío. Los hijos protegidos, recuerden que son las personas que mes a mes nos ayudan con una donación para el sostenimiento de este canal y que gracias a esas donaciones estamos enviando la estampa del Padre Pío por toda nuestra nación colombiana, que gracias a ellos y a esas donaciones es que nosotros podemos continuar este apostolado, que no es fácil y en el cual, digamos, del cual nosotros queremos vivir, o sea, depender de esas donaciones, que en últimas es depender de la limosna, ¿no? Depender de lo que sería más o menos la mendicancia. Y eso es lo que nosotros queremos, porque es para darle al Padre Pío todo. Nosotros hemos dado todo nuestro tiempo, ahora, digamos, nuestra vida enteramente, para servir a este apostolado. Ustedes pues están llamados a hacer ese sacrificio, ese acto de confianza sobre todo, porque en últimas ganamos más. No perdemos nada, lo que en realidad hacemos es ganar. Lo que nosotros damos al Padre Pío en realidad no es algo que se nos quita, es algo que nosotros damos a la causa y que para nosotros va a redundar no solamente en cosas físicas que también puede haber, sino en gracias innumerables, en milagros y demás, porque el Padre Pío cuida muy bien de sus hijos protegidos. Entonces, esa es una invitación que yo les hago. Entonces, la oración, la penitencia, pero también la acción y uniéndose también al grupo de los hijos protegidos, que son, digamos, muy queridos por el Padre Pío, evidentemente, porque no son almas egoístas ni mezquinas. Muy bien, esto es el Islam. Eso nos lo dice San Juan Bosco. Por si alguna cosa, no es conmigo, es con San Juan Bosco. El Islam ataca, Europa cae. La Europa que antes era cristiana, que ahora es neopagana, es atacada por los musulmanes, y los musulmanes atacando a esos neopaganos dicen: nosotros atacamos a los cristianos, porque en últimas está viva la lucha de las cruzadas. Por tanto, el llamado, confianza, oración, penitencia, vigilancia y conocer lo que son los enemigos, combatir a esos enemigos, el mundo, el demonio, la carne. Esos son los principales enemigos del hombre y se ven representados muy bien en este caso del que hablamos, en el Islam. Nosotros debemos pues conocer nuestra fe, amar nuestra fe más. Y si ya la amamos, amémosla más. Y si ya conocemos al Padre Pío, conozcámoslo más. Y si ya hacemos algo para que la devoción del Padre Pío sea difundida por todo lugar, pues hagamos más. Porque Dios quiere que nosotros demos todo. Y aún después de haberlo dado todo, tenemos que dar nuestra propia vida. Terminamos entonces aquí rogando a Nuestra Señora, rogando a San Luis Rey, un santo cruzado, rogando al Padre Pío, que Él nos ayude, que ellos intervengan para que Dios pueda triunfar en medio de todo esto, que va a triunfar evidentemente, el corazón inmaculado de Nuestra Señora va a triunfar, pero no sin que pasemos por grandes sufrimientos, que nosotros por lo menos podamos perseverar en esta hora tan crítica de la historia del hombre. Que el Padre Pío pues les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.